Buenas compañeros, bienvenidos. Hoy es muy probable que podamos ver un nuevo ATH, máximo histórico para el precio de Bitcoin. Nadie puede saber a ciencia cierta si la publicación de los datos ADP y de los PMI de servicios van a ser el catalizador para ese movimiento, pero hay una serie de pistas que me dejan claro que esa es la probabilidad más alta a estas horas y que para la apertura de Wall Street y durante la sesión muy probablemente estemos descontando muy positivamente la continuación de esta tendencia alcista que tenemos desde este punto según el Cultura Trading Indicator. No los voy a liar mucho con eso en este momento, pero la idea es que mientras el RSI se mantenga por encima del nivel 60, que es en donde actualmente se encuentra su media móvil, exactamente el nivel 59, mientras el RSI esté por encima de ese nivel, deberíamos seguir pensando en que la tendencia alcista está totalmente vigente, aunque el detonante final será la ruptura de esta zona de resistencias anteriores alrededor de los 72.250. Es decir, a partir de este nivel hacia arriba vamos a estar viendo incrementos en el precio bastante volátiles, simplemente por la cascada de liquidaciones de posiciones cortas que se encuentran en esa zona. Ya vamos a revisar los pools de liquidez, pero también quiero mostrarles que yo no soy el único que se está cubriendo por si Bitcoin continúa un movimiento alcista. Fíjense, desde el día de ayer, sino simplemente viendo la volatilidad implícita del precio de Bitcoin, podemos ver esta hermosa figura de doble fondo, rompiendo la línea clavicular justo en este momento mientras estoy compartiendo este video con ustedes. ¿Qué significa que la volatilidad implícita esté haciendo una figura alcista? Significa que las coberturas se están haciendo cada vez más costosas y aún así la gente las sigue pagando gustosamente porque espera movimientos importantes para el precio de Bitcoin. Es decir, nadie espera que estos $71,000 se vayan a mantener, ya sea al alza o a la baja, según la volatilidad implícita. Este número no es un número donde Bitcoin vaya a permanecer mucho tiempo más, ya sea porque suba o baje. Espero haberme dado a entender. Entonces, aunque no se han roto los niveles claves de resistencia, podemos ver que sí hay un incremento en la exposición de los traders a posiciones apalancadas. Y ahora sí, viéndolo desde los pools de liquidez, tenemos lo siguiente. Podemos ver que desde el 14 de mayo se han estado creando mínimos crecientes en el interés abierto. ¿Qué significa que esté subiendo el interés abierto? Pues muy de la mano con la volatilidad implícita es que más gente está tomando posiciones apalancadas, como les digo, desde el 14 de junio en adelante. Y viéndolo bien de cerca, es que nos encontramos haciendo máximos según esta zona de precios que estamos viendo. Si lo retrocedemos un poco más, podemos ver algo bastante interesante. Cada vez que nos encontramos en zonas de máximo de interés abierto, el precio de Bitcoin también se encuentra en una zona de máximos, como ocurrió aquí, y ya por último, justamente antes de la caída del 12 de abril. Todavía no estamos en esa zona, vamos a verlo más de cerca, pero ya no le falta mucho más interés abierto por llegar. Si nos damos cuenta, nos encontramos en esta zona y podemos considerar esta parte superior como la zona de peligro, porque cuando hay demasiado interés abierto, significa que los creadores de mercado están demasiado expuestos, dándole contrapartida a todos los traders que se están cubriendo y cada vez más y en una misma dirección, probablemente cubriéndose frente al escenario de un movimiento alcista para el precio de Bitcoin. Y viendo exactamente cuáles son esos niveles de precio claves, podemos mencionar dos. Justamente a nivel de los máximos anteriores, como yo se los había dicho, es la zona en donde se encuentra la mayor parte de la liquidez. Comenzando muy específicamente, nos lo dice estas métricas, alrededor de los $71,500, es decir, los máximos más recientes que se han alcanzado en las últimas velas. Vamos a verlo más de cerca. Es así, esta zona de precios de la vela anterior, un máximo por encima de ellos ya pudiera comenzar a desencadenar un movimiento que nos debería llevar como poco hasta los $72,000. Pero igualmente, si tuviéramos un dato del empleo no agrícola y PMI de servicio muy favorable, no descartaría desde ningún punto de vista venir a absorber la totalidad de la liquidez, prácticamente alrededor de los 73.700 o $74.700. Esa es la liquidez que se encuentra por la parte de arriba del precio. Pero es que por la parte de abajo, los operadores han escogido unos stop loss muy alejados de donde se encuentra el precio actualmente. Prácticamente la zona de liquidez comienza a incrementarse, pero comienza desde cero prácticamente en los $68.500. No hay zona de liquidez por la parte baja, por lo que los market makers no tienen interés en hacer bajar el precio. Antes bien, tienen más interés, al menos
antes de bajar, venir a buscar la liquidez por la parte de arriba, que se encuentra ya demasiado cerca del precio y que, como les digo, ya de todas maneras el mercado está descontando volatilidad para el precio de hoy. ¿Y por qué hay tan poca liquidez por la parte de abajo y toda se concentra por la parte de arriba del precio? Pues eso sí no lo pudiéramos identificar con simple análisis técnico o con indicadores de pool de liquidez. Para poder ver qué es lo que está viendo los operadores que no quieren abrir posiciones apalancadas en esta zona, tenemos que usar indicadores técnicos convencionales. Y fíjense lo que tenemos. Esta línea de soporte blanco se encuentra junto con la línea azul del Tenkan del complejo Ichimoku. Es decir, es una corrección del 50% de una media de 7 periodos. Tiende a identificar muy rápidamente cuando se está dando la vuelta a una tendencia, pero no nos está dando ninguna pista en este momento. Al contrario, el precio está muy por encima de esos 70.100, que es en donde se encuentra aproximadamente en este momento. Pero lo más interesante es la línea de soportes que está por la parte de abajo. Es la conjunción de la media de 50, 100 y el borde superior de la nube del complejo Ichimoku. Es un soporte bastante fortalecido porque tiene todas las medias del complejo Ichimoku por encima, y es entonces a partir de ahí en donde la mayoría de los operadores están intentando pensar que es el sitio más seguro para mantener un stop loss, y tiene todo el sentido del mundo, por lo que solamente usando el sentido común podemos ver que la zona de los $68.300 es un soporte muy importante que el precio de Bitcoin debe respetar bajo cualquier circunstancia, y que de perderlo tenemos el retroceso del Fibonacci del 0.38 junto con la media de 200 periodos para este gráfico de 4 horas alrededor de los $66.200, por lo que esos serían los niveles de soporte críticos que el precio de Bitcoin debe mantener sí o sí. Pero no vale la pena hablar ahorita de soportes cuando lo que tiene más sentido es ver cuántas horas faltan para romper la área de resistencia. A nivel de las bandas de Bollinger podemos ver que se están ampliando con fuerza y que el precio de Bitcoin se encuentra por encima de la banda superior, indicando que está comenzando una tendencia fuerte e importante para una media de 50 periodos y 2 desviaciones estándar. Igual esto no es magia, pero sí es importante destacarlo porque desde que se estaban comprimiendo las bandas de Bollinger en esta zona, podemos ver que el precio de Bitcoin lo que hizo fue entrar en un estado de lateralidad, y ahora que se están nuevamente incrementando las bandas de Bollinger, podemos suponer que estamos reanudando la tendencia, viéndolo de una manera previo a que ocurra, porque el movimiento realmente se va a desencadenar es a partir de la creación de un máximo por encima de los $72.000, teniendo un dato favorable durante la sesión de Wall Street. Y ahora sí, para cerrar, ¿cómo pudiéramos interpretar la publicación de esos datos? La manera en la que yo lo veo es la siguiente. Ya se tiene una previsión baja del cambio del empleo no agrícola. Ver números alrededor y no muy por debajo de los $173.000, de los 173.000 sería bastante positivo. Ver un desplome por debajo de 140.000 puede que la volatilidad aparezca en dos direcciones a la vez, porque a final de cuentas, aunque un dato muy débil puede acelerar la bajada de los tipos de interés por parte de la Fed, en el proceso, mientras se descuente eso, también se tiene que poner en precio la pérdida del apetito por el riesgo, como es catalogado Bitcoin como activo, y esa pérdida de apetito por el riesgo puede afectar muchísimo lo que son la compra de los Bitcoin por parte de los proponentes de los ETF, que ha sido la principal gasolina que nos ha traído hasta aquí, por lo que lo queremos débil, pero no mucho. Un dato malo sería un dato igual o por encima de los 192.000. También sería malo porque, aunque los datos estarían mostrando que la solidez de la economía de Estados Unidos es bastante positiva y que podemos sentir incentivo por comprar el riesgo, aleja las posibilidades de bajada de tipos de interés. Entonces no sé si me explico. El mercado es muy susceptible a que si no sale débil pero no mucho, pero si sale fuerte también es malo. Estamos en un intervalo bastante angosto de valoraciones positivas para los activos de riesgo, que viene siendo prácticamente entre 140.000, 150.000 o hasta 173.000, 175.000. Todos los datos que estén alrededor son considerados extremadamente positivos. Los márgenes por encima o por debajo no lo van a hacer. Y con respecto al PMI de servicios, números por encima de 50 pero por debajo de la previsión van a ser considerados positivos. Números por encima de la previsión van a ser considerados negativos, porque no queremos tampoco ver una economía de los Estados Unidos demasiado fuerte, porque eso va a desincentivar la idea de bajadas de tipos de interés. Y es en esta publicación del día de hoy y en los tipos de interés del Banco Central Europeo en donde se va a cocinar todos los movimientos importantes para el precio de Bitcoin durante esta semana
y en adelante. Por lo que mantenerse al tanto de lo que está pasando en este momento me parece muy importante. Con respecto a correlaciones de Bitcoin con otros activos, podemos ver que al igual como Bitcoin se encuentra muy cerca de los máximos históricos, el S&P 500 también se encuentra a un 1% de su máximo histórico, y activos memes como GameStop y AMC, aunque han corregido más de un 50% la subida que tuvieron el día lunes, aún preservan ganancias importantes de las que tuvieron, por lo que podemos considerar que el apetito por el riesgo está vivo y coleando, y simplemente es cuestión de esperar para ver cosechar los resultados. Entre otros movimientos importantes que también hay que destacar está la caída tan importante que están teniendo el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos desde el día jueves. Eso es también extremadamente positivo para los activos de riesgo. Ver que los rendimientos de los bonos en los Estados Unidos esté cayendo es también un muy buen indicativo de cuáles son las expectativas que se tienen para los PMI y para el empleo no agrícola. Vamos a hacer este video corto. Muchísimas gracias por tu atención. Si hay algo que expliqué y no me di a entender, puedes dejármelo en la caja de comentarios. Like y corazones siempre son bienvenidos, y espero que termines de tener una feliz sesión. Y recuerda, nada de lo que yo dije debe ser considerado para tomar ningún tipo de decisión de inversión.